Pueden tomar sus lugares. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8, lo voy a volver a leer para los que escuchan este audio después o lo ven a través de internet. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese con medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Muy bien, como ustedes recordarán, pues hemos estado estudiando el libro de Romanos, y hasta el capítulo 11, Pablo enfoca el discurso de Romanos en justo hablar de teología. Hemos estudiado mucho tiempo el libro de Romanos y realmente hasta el capítulo 11 Pablo ahonda en temas teológicos que, a pesar de ser muy nutritivos para el cristiano, a pesar de contener mucha información que nos es útil, que afianza nuestra fe, realmente no es tanto algo que podamos poner en práctica, sino es más bien conocimiento. El conocimiento nos ayuda a saber quiénes somos, nos ayuda a saber quién es Dios, nos da un balance de la vida tal como es realmente y no como muchas veces nosotros la percibimos, y nos pone en contexto, ¿no?, de quiénes somos y quiénes debemos de ser. Pero a partir del capítulo 2, hermanos, Pablo cambia el discurso que le está dando a los romanos y comienza a dar temas más prácticos para la vida del cristiano. Y a partir del capítulo 12 hasta que termina, va a ocuparse mucho en hablar del carácter del cristiano, de cómo debe ser el cristiano, de qué es lo que se espera de un cristiano y cómo es que el cristiano debe de evocar su vida al servicio a Dios. De hecho, comenzamos el capítulo 12, justo en el versículo 1, porque dice: así que, hermanos, y les recuerdan que la semana anterior que vimos Romanos capítulo 12, 1 y 2, decíamos que esta frase, así que, es como una forma de ligar todo el aprendizaje. Pablo ya nos ha dicho quién es Dios. Pablo ya nos ha dicho en qué situación estábamos delante de ese Dios y cómo el hombre está perdido sin Dios y cómo Dios es el único que puede salvar al hombre y Dios lo hizo. Dios hizo todo lo necesario para salvar a aquellos a los que Él escogió. Entonces, una vez que ya hemos conocido todo eso, la conclusión lógica de Pablo es el versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Pablo que aquella persona que entiende todo lo que él ha explicado, aquella persona que entiende quién es, qué hizo y cómo cayó de la gracia de Dios y cómo Dios salvó su vida a partir de la fe en Jesucristo y cómo en Jesucristo cargó nuestros pecados y los clavó en una cruz. Si tú entiendes eso y si tú crees eso, la conclusión lógica es que entonces tú presentes tu cuerpo en un sacrificio constante a Dios. Y la pregunta que tal vez nos hacemos es: bueno, ¿y eso cómo se hace? Yo creo que Cristo murió por mis pecados. Yo creo que sin Cristo no podría estar cercano a Dios. Yo amo a Cristo, amo a Dios. Yo quiero servir a Dios. ¿Cómo lo hago? Eso debería de ser, hermanos, no un ejemplo de una persona cristiana. Debería de ser la persona cristiana por definición. Una persona que entiende lo que Dios ha hecho por ella no puede vivir indolente, sin necesitar servir a ese Dios que salvó su vida. Es una conclusión ilógica. Tener a personas que creen en un Dios que hizo tanto por ellos, pero que ellos no desean servir a ese Dios, es ilógico. Es ilógico pensar que una persona que ha sido bendecida de tal manera, tan abundantemente, tan fehacientemente, tan verdaderamente, es imposible que no quiera vivir su vida para servir a un Dios así. Yo les decía la semana que hablábamos de esto, que ese más bien es el carácter de un ateo, ¿no? Qué curioso que a veces ese carácter de una persona incrédula la podamos encontrar en personas que dicen ser creyentes.
pero para Pablo es una conclusión ilógica, pues él dice que el culto racional es el que busca servir a un Dios que ha hecho tanto por ti. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo puedo servir a ese Dios? En primer lugar, Pablo nos dijo en esa semana que estudiamos el 1 y 2, no te conformes a este siglo. Esa es la primera instrucción. ¿Quieres servir a Dios? Entonces no te amoldes a las personas de este mundo. Si tú te quieres parecer más a este mundo, entonces contágiate del mundo. Consume las cosas que ve el mundo, habla las cosas que habla el mundo, participa de las cosas que el mundo ve bien, y entonces te has conformado a este mundo. Y vives para servir a este mundo. Pero si quieres servir a Dios, entonces no puedes conformarte a este mundo. Y a veces nosotros, hermanos, queremos ser o pensamos que somos más sabios que Dios. Porque nosotros decimos, soy cristiano y yo quiero compartir mi testimonio con los demás, pero pues tengo que participar de varias cosas, ¿no? ¿Cómo voy a compartir el Evangelio si no voy a sus fiestas? ¿Cómo voy a compartir el Evangelio si no hablo lo que ellos hablan? ¿Cómo voy a compartir el Evangelio si no consumo lo que ellos consumen? Y pensamos, hermanos, que contagiamos al mundo cuando nos involucramos con el mundo. Pero la instrucción de Pablo es: no te conformes a este siglo, sino transforma tu mente. Transforma tu mente transforma tu entendimiento por medio de transformar tu mente. Es decir, cuando tú cambias la forma en la que entiendes el mundo, cuando tú cambias la forma en la que piensas, entonces no te conformas a este siglo, sino que renuevas tu ser completamente. Todo empieza, hermanos, por el entendimiento, por la mente. Yo he dicho muchas veces que a veces pensamos que la vida espiritual es poderes mágicos, ¿no? Y yo digo que no lo decimos, pero sí pensamos que es eso. Y vemos a las personas que avientan así a otras personas con sus manos y hasta sentimos raro, ¿no? Como que nos da hasta miedo ver esas cosas porque pensamos que tiene algo de cierto eso. Pero la vida espiritual no es eso. La vida espiritual no es luces en medio de la oscuridad. La vida espiritual no es aventar poderes con las manos. La vida espiritual no es elevarse y hablar y que descienda fuego del cielo. Eso no es la vida espiritual. La vida espiritual, hermanos, ocurre en nuestro entendimiento. La vida espiritual es la mente. Todo eso ocurre en nuestra mente. Cuando una persona cambia la forma en la que piensa, cambia el entendimiento que tiene del mundo, está viviendo la vida espiritual. La vida espiritual es eso. Cuando el Señor dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, no habla de lo que bombea sangre en nuestro interior. El corazón en la Biblia es la mente. De nuestra mente, hermanos, sale todo lo que nosotros somos, todo lo que hablamos, todo lo que queremos, todo lo que deseamos. Todo sale de nuestra mente. El Señor Jesús mismo dijo que lo que peca no es lo que entra en nuestro corazón, sino lo que sale de él. ¿Ustedes creen que se refiere a la bomba de sangre que tenemos dentro? No, se habla de la mente. No habla de algo místico, es la mente. Lo que peca no es lo que entra en nuestro pensamiento, porque estamos contagiados de lo que hay en este mundo. Eso no nos contamina. Si yo voy por la calle y veo un espectacular que utiliza frases groseras o usa una mujer con poca ropa o un hombre con poca ropa, eso no me contamina. Me contamina yo darle espacio a eso en mi mente. Me contamina consumir eso y yo desear eso. Eso es lo que contamina. En síntesis, lo que estoy diciendo, hermanos, es que nuestra voluntad debería de ser servir a Dios y debemos de hacerlo transformando nuestro entendimiento. Ahora, ¿hacia qué tenemos que transformar nuestro entendimiento? Dice el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Se fijan cómo enlaza Pablo la idea del entendimiento con pensar de uno mismo? Porque está hablando de lo mismo. Es la misma cosa. Lo que piensas es lo que eres y lo que piensas es lo que al final vas a cosechar. Aquello que tú le das espacio en tu mente es a final de cuentas la persona que vas a ser. Y dice Pablo que primero tenemos que tener un concepto de nosotros mismos con cordura. Es decir, el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos debe de ser un ejercicio de lógica.
A ver, si nosotros hemos explicado quién es el hombre, si yo hiciera un examen, ojalá esto fuera un estudio bíblico para que me contestaran, ¿no? Esto se presta mucho a eso. Pero si yo les hago un examen y les pregunto cuál es el concepto bíblico del hombre en la condición caída, ¿ustedes qué me dirían? Bueno, es una persona alejada de Dios, es una persona que no puede acercarse a Dios, es una persona caída de la gracia de Dios y es una persona que por sus obras no puede hacer nada para agradar a Dios. Ok, ese es el concepto del hombre caído. Y si la conclusión lógica que Pablo nos invita a tener es que todos nosotros somos hombres caídos, entonces ¿cuál debería de ser el pensamiento que tenemos de nosotros mismos? ¿Uno muy alto? ¿Uno lleno de orgullo de las personas que somos y mírame cómo soy licenciado, ¿no? Y tengo mis coches y mis casas y mucho poder, ¿no? Y yo tengo tantas personas a mi cargo? ¿Eso es importante? No, ¿verdad? Pero Pablo va a hablarnos, de hecho hasta el versículo 8, del ejercimiento de los dones en la iglesia. Y dice que para ejercer esos dones tienes que pensar de ti mismo cómo eres o cómo debes de ser. Una persona humilde. No hay otra cosa que puedas pensar de ti mismo sino pensar de ti mismo con humildad, porque eres una persona rescatada. No estás aquí por tus propios méritos. No puedes ostentar un don porque tú lo tengas per se, no porque tú seas muy bueno, Dios te escogió. La Biblia nos dice que más bien Dios escogió de lo despreciable, que Dios despreció a los sabios y escogió a los necios, ¿no? A los humildes. Bueno, no a los necios, sino más bien a los humildes, ¿no? A los sencillos, a los simples. Entonces de repente yo veo gente, ¿no? Que discute de la palabra de Dios y quiere pararse así el cuello, ¿no? Y decir que sabe más, y no, es que yo predico muy bien, ¿no? Yo toco muy bien en la iglesia, ¿no? Yo tengo tantos grupos de estudio. Bueno, ¿y eso qué? No lo tienes por quien tú eres, o no lo haces por los dones que tú tienes, es porque Dios nos escogió. A pesar de que estábamos en medio del lodo cenagoso, a pesar de que éramos un valle de huesos secos, Dios nos llamó a vida. Entonces, ¿por qué tendríamos un alto concepto de nosotros mismos? Sin Dios no somos nadie. Sin Dios no somos nada. De hecho, David le dice a Dios, acuérdate que somos polvo. David era rey de Israel. David era el rey más grande, fue el rey más grande que reinó al pueblo de Dios. Y aún David decía de sí mismo, acuérdate que soy polvo. Y a veces, hermanos, se nos olvida que somos eso, polvo. ¿Se fijan cómo todo parte del entendimiento? Y a veces, hermanos, no servimos en la iglesia porque pensamos, no sé, que nuestro tiempo es muy valioso. O pensamos que no estamos capacitados, ¿no? Están esos dos extremos, el que piensa que el mundo no lo merece y el que piensa que no se merece al mundo, ¿no? Está el que cree que no se merece servir en la iglesia y está el que cree que es mucho para servir en la iglesia. Cualquiera de los dos extremos está mal. Debemos de pensar de nosotros mismos con humildad, teniendo un entendimiento con cordura, con lógica. Pues dice el versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que esa fe que nosotros tenemos, eso que nosotros hemos creído, es algo que Dios nos otorgó. Pues entonces piensa de ti mismo con esa fe que Dios te otorgó. Si eres una persona salva, justificada, regenerada, ¿eso lo tienes de Dios? Aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, sírvele. Y segundo, vive una vida de agradecimiento. Hermanos, ¿cómo un cristiano puede ser una persona orgullosa? Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ser una persona que se ofende por todo, ser una persona que no sirve a otros, ser una persona que viene a la iglesia, se sienta y que espera que los demás hagan para él recibir, eso no tiene lógica. No tiene lógica si entiendes quién eres. Eres alguien que fue rescatado. Eres una persona que le debe mucho a Dios, que le debe toda su vida a Dios y que está en una terrible deuda que nunca vas a poder pagar.
Entonces tu actitud no debe de ser de orgullo, debería de ser de humildad. Y si alguien te ofende, deberías de tener humildad, no responder mal por mal. Por eso el Señor dice, responde el mal con bien, ¿no? Porque esa sí es una conclusión lógica, se nos fue la luz, la verdad, no importa, yo digo. Entonces, no se trata, hermanos, de que nosotros procuremos, ya, no se trata de que nosotros pensemos en nosotros mismos como que la vida no nos merece, o como que las demás personas están mal, yo estoy bien. Las demás personas no se merecen estar en esta posición, pero yo sí. Ese no es el carácter de un cristiano. Ese nunca puede ser el carácter de un cristiano, porque no tiene sentido. Más bien, entonces, Pablo nos invita, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Básicamente, hermanos, una vez que el cristiano ha entendido la posición que tiene en este mundo, y que no se va a valorar más él mismo que todos los demás, entonces él tiene que entender qué rol tiene en la iglesia. ¿Qué papel tienes tú en la iglesia? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué papel tenemos en la iglesia? Porque el que va a la iglesia y nada más se sienta y espera recibir de todos los demás, espera que los demás le den, y él nunca va a hacer nada, él nunca va a servir a nadie, él nunca va a preguntarse qué servicio puede dar a la iglesia y a Dios. Entonces es una persona que guarda orgullo en su corazón, porque cree que su único trabajo en la iglesia es ir a recibir lo que otros hacen, es ir a ser servido de los demás, pero nunca servir él a los demás. Pero Pablo, hermanos, nos invita a que nosotros pensemos de nosotros mismos como siervos y parte de un cuerpo. No existe un cristiano fuera de la iglesia. Yo se los he dicho muchas veces, no existe el concepto de cristiano solitario. Es que yo sí soy cristiano, pero no me gusta mucho eso de la iglesia. Yo aquí desde mi trinchera, ¿no? Yo aquí estudio, yo aquí leo. Bueno, pues déjame decirte que lo estás haciendo mal. Lo estás pensando mal. Porque Pablo claramente dice que nosotros somos un cuerpo y que somos miembros de un solo cuerpo y que todos los miembros son importantes para ese cuerpo. Pero a final de cuentas somos una sola cosa. Somos un solo cuerpo, no somos cuerpos. Somos un cuerpo, muchos miembros. Y hermanos, un cuerpo necesita de esos miembros. Un cuerpo no puede permanecer con vida si el corazón no bombea sangre. Pero si yo tengo un corazón que bombea sangre, pero un cerebro que no funciona, no puedo moverme, no puedo caminar, no puedo hablar, necesito un cerebro. Pero si yo no tengo ojos, no puedo ver. Y si no tengo boca, no puedo hablar. Y si no tengo pies, no puedo caminar. Y si no tengo manos, no puedo agarrar cosas. Entonces un cuerpo, hermanos, necesita de sus miembros. Y necesita que sus miembros entiendan que son parte de un cuerpo. Y que si yo no hago algo, entonces el cuerpo no está funcionando al 100%. Si un miembro no funciona bien, entonces el cuerpo no está funcionando como debe de ser. Si la mano no entiende que es mano para sostener cosas, entonces el cuerpo no funciona bien. Si el corazón no entiende que tiene que bombear sangre, entonces el cuerpo no funciona bien. Hermanos, somos un cuerpo. Son parte de un cuerpo. Ustedes son miembros. Y no me refiero a la membresía de la iglesia, ¿no? Ese es otro concepto que en su momento podremos abordar. Pero yo estoy hablando de que si tú eres cristiano, tú has creído en Cristo, tu pensamiento constantemente debería de ser: ¿en qué sirvo? Porque ese es el trabajo de un miembro. Fuiste transformado, fuiste regenerado, fuiste justificado, salvado, comprado por precio para ser útil, no para ser inútil. Fuiste llamado hacia Cristo para servirlo. De hecho, la palabra que la Biblia utiliza para nosotros es mayordomo, es siervo. Pablo, de hecho, nos llama esclavos. Todos esos son adjetivos de alguien que sirve.
Tal vez algunos podrán decir, hermano, pues es que yo no se me da hablar en público. Bueno, eso no es lo que estoy diciendo. Servir no se trata de que cada domingo nos cambiemos, ¿no? Ya me tocó este domingo, el siguiente le toca a otro, ¿no? Ya prepárense un tema, no den un estudio en casa. Hay muchas formas de servir a Dios en la iglesia. ¿Te has preguntado cómo lo debes de hacer tú? ¿Es algo que ocupa tu mente? Porque si no es algo que ocupa tu mente, entonces voy a leerte otra vez Romanos 12:2. Renueva tu entendimiento. Necesitas transformar tu vida a través de convertir tu entendimiento hacia la realidad. Hermanos, los invito, conviértanse a la realidad. La realidad es que si fuiste comprado, es para servir. Yo no sé si alguna vez alguien o habían pensado en eso. Pero si no, los invito a que conozcamos la verdad del cristiano. El cristiano fue llamado a servir. No fuimos llamados a vivir una vida en una montaña solos. No fuimos llamados para que te enfoques en tu trabajo, en tu familia y te olvides de la iglesia y asistas cuando puedas. Ese no es el llamamiento del cristiano. No fuiste llamado porque el Señor dijo, yo necesito mejorar tu vida, ¿no? Dime tú qué necesitas. No, pues yo necesito un carro, una casa, un mejor trabajo. Sí, no. Dice Dios, déjame, se lo doy a mi hijo pobrecito. A veces pensamos que Dios es así, ¿no? Él está para mí. No, lo contrario. Tú estás para su servicio. Y esa debería de ser la forma en la que piensas de tu misma vida. Tu vida debe de ser un sacrificio constante. Versículo 1 de Romanos 12. Presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable, porque ese es tu culto racional. ¿Cómo puedes agradar a Dios? Sirviéndole. Hermano, ¿no? Dice alguno, es que me siento estancado. Sirve a Dios. Hermano, es que no puedo ganarle a este pecado. Sirve a Dios. Hermano, es que por más que oro no encuentro la respuesta. Sirve a Dios. Hermano, es que no siento felicidad. Sirve a Dios. Hermano, es que no encuentro a mi pareja en la vida. Sirve a Dios. Ese es tu trabajo. Y las otras cosas, dice el Señor, vendrán por añadidura. A veces queremos preocuparnos por esas cosas porque las valoramos más importante, pero el orden de las cosas es: derrama tu vida sobre el altar y todas las otras cosas, las secundarias, dice el Señor, yo te las concedo. Dios no tiene ningún problema con bendecir a sus hijos. El problema es que sus hijos no entienden para qué fueron llamados. Si tú no sirves, no vives la vida completa del cristiano. Si tú no te preocupas por saber en qué puedo servir a un Dios santo que demanda de mí servicio, entonces no has vivido la vida cristiana en plenitud. Has vivido tal vez el 20 o el 30%. Porque una vez que una persona cree, su trabajo es servir. Dice el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, hermanos, no solamente te invito a que sirvas a Dios porque eso te hace bien a ti. Eso es lo que estoy diciendo. Servir a Dios no mejora a Dios. Servir a Dios no hace a Dios más Dios. Servir a Dios no hace que están los otros dioses, ¿no? Está Baal, están los otros, ¿no? Astarot y todos los que la Biblia dice, y Dios está un poquito abajo, ¿no? Y Él necesita que tú creas en Él para ganarles. No es así. De hecho, Dios no es más grande. No puede ser más grande. Dios no puede ser más santo. Dios no puede ser más poderoso. Dios no puede ser más Dios. Él ya es todo lo que puede ser. Cuando nosotros servimos a Dios, los que más gozo reciben, los que más bendiciones reciben, somos nosotros. Pero eso no es lo que quiero decir. En el versículo 5 nos queda claro, hermanos, que somos miembros los unos de los otros. Es decir, que si tú no haces tu servicio, a quienes les fallas es a tus hermanos, porque ellos necesitan tu servicio. A que no lo sabemos tal vez, porque si luego se termina el estudio y yo me siento y vienen a mí, hermano, ¿tú qué servicio me has visto? Bueno, yo no soy Dios para determinar qué don tienes, ¿no? Eso lo tienes que preguntar tú al Señor. Lo que sí estoy seguro es que si ustedes no sirven, a mí me falta algo. A mí me falta algo, a esta iglesia le falta algo.
Si tú no ejerces un servicio, a la iglesia le falta. Y es que tú fuiste puesto en la iglesia para servir, y tú fuiste compuesto por Dios como un miembro, con una función específica. Y si tú no la haces, entonces este cuerpo no tiene un miembro. Imagínense que yo tengo una mano que no sabe qué es mano. Y por más que yo quiera agarrar una taza en la mañana, pues no se puede, ¿no? La mano no funciona, pues no sabe qué es mano. Yo tengo una pierna, pero la pierna no sabe qué es pierna, ¿no? Entonces, pues brinco con un piecito porque el otro no sabe qué es pierna, ¿no? Pues así es la iglesia, hermanos. Yo siento que en Latinoamérica especialmente crecimos con un concepto muy occidental, ¿no? Muy de la religión tradicional. Creemos que hay un cuerpo de sacerdotes, de un obispo, de un arzobispo, lo que sea, y ellos son los que sirven. Todos los demás vamos, ¿no? Todos los demás vamos a recibir, pero ya dio el timbre de la salida, ya nos vamos a nuestras casas, y bueno, los hermanos de la iglesia verán qué hacemos el próximo domingo, ¿no? Pero si de ellos no sale, pues allá ellos, ¿no? Dios les paga a ellos. Pero ese no es el concepto bíblico de la iglesia. Pablo, hermanos, básicamente lo que nos está diciendo es que cada quien tiene dones en la iglesia. Cada quien, Dios le dio una capacidad única y diferente, en una diferente composición, en cosas que nosotros no tenemos. A lo mejor mi don, que es la enseñanza, se ve más que el de otros. ¿Por qué? Porque yo me paro el domingo aquí. Pero hermanos, si solamente yo sirviera en esta iglesia, no seríamos nada. No habría nada. Porque ¿de qué sirve que una persona enseñe si no hay quien aprenda y aplique? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que una persona cante alabanzas y sepa ministrar a los demás a través de la alabanza si no hay quienes prediquen el evangelio? Si no hay quienes busquen a Dios con su corazón. No se puede. ¿De qué sirve, hermanos, que tengamos quien predique o quien sepa administrarse si no hay quien sepa aconsejar a los que están en problemas? Si no hay quien sepa tener misericordia, si no hay quien sepa servir las mesas, si no hay quien se ocupe en la oración, en la fe. ¿Se fijan? Si ustedes quieren encerrar el servicio en la iglesia solamente a que alguien predique, solamente a que alguien cante, o solamente a que alguien cuente, o solamente a que alguien administre, pues estamos en la quiebra. Mientras más personas seamos, significa que más servicios Dios nos ha puesto para hacer. Pero yo les pregunto, una vez más, ¿se han preguntado ustedes en qué deben servir? ¿En qué pueden ser útiles? Eso debería de ser constante. Constantemente deberíamos de preguntarle a Dios: Señor, tal vez no tengo mucho tiempo, tal vez no tengo mucho dinero, tal vez no tengo muchos recursos, tal vez no sé muy bien hablar en público, tal vez no sé muy bien administrarme, tal vez no soy un buen contador, tal vez no soy muy bueno aconsejando, pero estoy seguro de que te puedo servir en algo, de que estas manos, estos pies son útiles para algo y algo puedo hacer. Nuestra oración debería de ser entonces: Señor, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de hacer, Señor? Porque estoy en deuda contigo. Nunca te lo voy a poder pagar, pero quiero por lo menos servirte. Dice el versículo 6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí quiero esclarecer, hermanos, que la lista que Pablo da no es exhaustiva. Pablo no está enumerando los dones. Pablo está poniendo ejemplos de servicios que se dan en la iglesia, pero es claro en decir que nosotros, siendo muchos, somos muchos miembros de un cuerpo y que cada uno tiene diferentes dones. De hecho, lo que implica que diga que teniendo diferentes dones, dice el pastor MacArthur, que es como pensar en un pintor. Cuando nosotros vemos pinturas, nos damos cuenta que el pintor no utiliza una brocha con blanco, pinta blanco
y luego agarra una con negro y pinta negro, y luego una con verde y pinta verde. El pintor toma su brocha y pone un poco de blanco, pone un poco de verde, pone un poco de azul, pone un poco de rojo, ¿no? Y entonces hace un color distinto y pinta una parte con eso. Y luego tomará otras pinturas, las mezclará y hará otro color nuevo y lo pintará con colores diversos, diferentes, variados. Pues dice el pastor MacArthur que así es el cristiano, ¿no? A veces queremos encerrar a una persona solo en una cosa, pero estamos manchados de tonalidades, de dones diferentes, de capacidades diferentes. Tal vez yo podré dar un buen consejo, pero soy mejor en la enseñanza. Eso no significa que no debo de dar consejos, porque no, yo no más enseñanza, ¿no? Si la hermana me pide un consejo, no, hermana, yo no, el consejo yo no. Nosotros tenemos diferentes dones, diferentes tonalidades, y justo eso es lo que nos hace únicos para el ministerio. Porque si no, solo seríamos un copia y pega. Si no, yo sería una copia y pega de otros predicadores de otras partes del mundo, de otras iglesias. Y yo les aseguro que si ustedes ponen a Sproul al lado de mí, no soy ni su sombra. ¿Por qué? Porque no tengo nada que ver con él. Él tendría muchos otros dones que yo carezco. Y si a lo mejor yo pongo al hermano Ismael al lado de otros que ministran música, es muy diferente. Y eso no lo hace peor o mejor, lo hace diferente. Y lo hace específico para el lugar en el que Dios quiso que estuviera y para el servicio que Dios quiso que hiciera. Entonces, hermanos, ustedes tienen dones, es lo que les estoy diciendo. Tienen dones que puede que los demás no tengamos, una configuración de capacidades que nadie más tiene y que los hace únicos. Y precisamente los hace únicos y diferentes porque están hechos para ese servicio. En este contexto, en esta iglesia, en este lugar, con esta ciudad, en el momento histórico en el que estamos, ustedes están específicamente diseñados para un servicio que solo ustedes pueden hacer. Y de ustedes depende hacerlo. No los podemos obligar a hacerlo. Nadie los puede obligar a hacerlo. Pero si tú no lo haces, entonces que sepas que el cuerpo está sin un miembro y que por lo tanto no funciona bien. Puede medio funcionar, pero no funciona como debería de funcionar. Entonces Pablo dice, y les repito, no es una lista exhaustiva, dice que todos tenemos diversos dones según la gracia que nos fue dado, es decir, que esos dones que tú tienes son un regalo. También, eso también nos invita a la humildad. Yo he escuchado quien dice a los hermanos de toda música, es que tú tienes un don muy bonito, Dios te dio muchas capacidades, ¿no? Dios te hizo muy talentoso, o tú tienes mucho talento para servir a Dios, deberías de tocar en la alabanza. No funciona así. Tenemos dones porque Dios nos los dio en gracia. Es decir, que si el hermano, ya agarré a Ismael, lo voy a seguir usando, que si Paco es muy bueno para dirigirnos en la alabanza, no es un don de él. El día que él se olvide de que lo hace para Dios, les aseguro que Dios se lo quita, porque no es algo de él. El día que yo olvide, y ojalá no pase nunca, el día que yo olvide que sirvo a Dios, ese será el día que no sabré dar una predicación. El día que las personas no entiendan que sus dones son dados por gracia para servir a Dios, les aseguro que ese día lo pierden, porque no son nuestros. Son cosas que Dios nos pone, pero que no son nuestros. Y por lo tanto, nunca un don puede ser utilizado para algo del mundo. Sí, lógico. Los dones Dios nos los puso para el servicio a Dios. Y yo estoy seguro de que si Ismael se esfuerza en servir a Dios a través de la música, en la alabanza, y él entiende que es para Dios, tendrá éxito en eso. El éxito no significa ser rico y famoso. Significa que cumplirá el propósito por el que fue hecho. Pero si él un día se olvida de que lo hace para Dios, les aseguro que es su ruina. Porque no es de él, es de Dios. Dice, por lo tanto, que los dones son dados por gracia. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, que aquel que predica tiene que hacerlo según lo que ha conocido de Dios. No por otras cosas, no por otros medios, sino según la medida de la fe. ¿Cuál es nuestra medida de la fe? Bueno, la que Pablo ya se ha ocupado en explicarnos muy
extendidamente, ¿no? Que bueno, ya llevamos como medio año en eso. Entonces, de esa manera, ¿no? Dice, o si de servicio, ocúpese en servir. Parece lógico, ¿no? Si tu don es el de servicio, pues ocúpate en servir. Pero ¿qué significa servir? Significa ejercer una actividad que favorece a alguien que no eres tú. Servir a otro significa que tú vas a hacer algo para otra persona que no directamente te beneficia a ti. ¿Sí? Por eso dice, el que sirve, ocúpese en servir. Es decir, que aquel que sirve en la iglesia tiene que entender que lo hace por otros. Pero hay personas que esperan servir y que les aplaudamos, ¿no? Oye, es que yo barro, ¿no? Trapeo la iglesia y nadie viene y me da las gracias. Pues, digo, sí está mal de los hermanos, ¿no? Que ninguno te lo reconozca, pero no lo haces por eso. No, es que mire, yo me preparo toda la semana, ¿no? Un tema y no viene nadie, ¿no? Y me enojo porque no vino nadie. Pues es que no lo haces para ti. Si lo haces por tener ganancias, si lo haces por ganar dinero, si lo haces por ganar aplausos, pues entonces no lo haces por las motivaciones correctas. Si sirves, hazlo por servir. Hazlo porque los otros sean edificados o que tengan un beneficio, una bendición de ti. No por tú recibir, sino por tú dar. Eso lo hace alguien que entiende con humildad para qué fue llamado. Si yo sirvo a otros, lo hago por ellos, porque los quiero bendecir. Si yo sirvo en la iglesia, ámalos, sírvelos, bendícelos. Hazlo por ellos. Dice después, o el que enseña en la enseñanza. Es decir, el que enseña, también suena lógico, ¿no? Pues el que enseña, sí, pues ocúpense en la enseñanza. Sí, pero en la enseñanza de la verdad bíblica. El que enseña, ocúpese en esto, en predicarle a otros, de manera que esos otros entiendan la palabra y que también transformen su entendimiento. Yo no sé por qué entonces los que enseñan quieren andar haciendo otras cosas, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Para ganar más dinero. Vamos a hacer esto o aquello para que jalar personas. Vamos a hacer eventos de esto, ¿no? No es necesario. No es necesario hacer muchas cosas si tu don es enseñar. Si tu don es enseñar, enseña nada más. No lo hagas por ganar dinero, no lo hagas por ganar estatus, no lo hagas por conseguir seguidores, hazlo por enseñar. Parece, les insisto, no parece lógico, pero cuando vemos a las iglesias, pues parece que no es tan lógico. Vemos así a las iglesias grandes, ¿no? Haciendo eventos masivos de diversión, de juegos, ¿no? De atraer jóvenes o de atraer personas por esto, por aquello. Cuando la iglesia no se trata de eso. Cuando el que enseña se trata de que a la persona que les está enseñando les procure transmitir conocimiento, que cambie su entendimiento. Y si él consigue hacer eso, entonces la iglesia de Dios aprendió. Si el que sirve se ocupa solamente en servir, no ganando dinero, no ganando estatus, no esperando aplausos, entonces la iglesia va a tener bendición por su servicio. Y ojalá, ¿no?, que también los hermanos no sean indolentes y también le sepan agradecer, eso también es importante. Dice el versículo 8, el que exhorta, ocúpese en la exhortación. Fíjense que estas tres cosas está bien interesante porque parece que hablan de lo mismo, pero son cosas diferentes. Dice, el que sirve en servir. Generalmente el servicio o el servir es un aspecto físico. Es un don que se refiere a la necesidad física. Cuando una persona necesita un servicio físico. Después, el que enseña se refiere a un aprendizaje mental. Es decir, que el que enseña transmite conocimiento. El que sirve hace algo por la necesidad física de alguien. El que enseña por una necesidad de la mente de alguien, por transmitir conocimiento. Pero la exhortación es un servicio de voluntad. Aquel que exhorta se refiere no a la persona que enseña. El que exhorta se refiere a la persona que reprende por falta de voluntad. Digan que son tres aspectos que parecieran lo mismo, pero son diferentes. El que sirve
el que enseña y el que exhorta. Uno es el que enseña, pero también hay quienes exhortan. Tal vez mi papel en la iglesia no es enseñar porque no se me da bien eso, pero yo veo a los hermanos desalentados y yo les llamo, les echo una llamada. Hermano, fíjate que no te vi el domingo, ya van varios domingos que no te veo, hermano, mira, no te desanimes, ¿no? ¿Qué está pasando? Y son personas que se preocupan por los otros. Y luego vemos, ¿no? Me daba risa, una vez escuché eso en una predicación, que decía el pastor que una persona que observa las necesidades y no las cubre, se convierte solamente en un problema. ¿Por qué? Porque la persona que ve una necesidad en la iglesia, que dice, oye, yo veo que a la iglesia dejan de asistir personas, nadie las busca. Esa es una necesidad muy real en la iglesia. Que las personas que no asisten, nadie las busque, es una necesidad real. Pero si yo siento esa incomodidad en mi corazón y no hago nada, ¿saben qué se convierte? Solo en crítica. Solamente en crítica. ¿Por qué? Porque dices, oye, nadie va a buscar a las personas que no vienen. Pues nadie va, mira. No, ya me voy a ir de esta iglesia, nadie busca a los que se pierden. Oye, yo veo que nadie enseña la doctrina de la reforma, y yo sé de eso. Pero pues nadie lo enseña. En esta iglesia no son reformados, ¿no? Han de ser lo que sea, ¿no? No son cristianos. Una persona que ve la necesidad y que no lo hace, está manifestando tener el don para ver esa necesidad, pero en lugar de él hacerlo, critica. ¿Qué pasa si lo cambiamos? Si yo veo la necesidad y yo la suplo, ¿no has pensado que tal vez por eso lo ves? Oye, el pastor, no vino fulano y no le habló. Pues es que a lo mejor, sí, tal vez no está bien, pero tal vez el Señor te está poniendo esa necesidad porque tú tienes ese don. Tú ves cosas que los otros no. Hazlo, sirve a Dios en eso. Justamente Dios te lo enseña para que tú lo hagas. Pero si tú no lo haces, solo criticas, solo juzgas a los que sí sirven y tú no sirves. Veo necesidades en la iglesia. Dile a Dios, Señor, veo esta necesidad. Enséñame cómo puedo yo cubrirla. ¿Cómo puedo yo hacer algo para cubrir tal necesidad, no? Dice el que reparte con liberalidad. Aquellos que se ocupan de servir a los demás en algún aspecto. Generalmente cuando dice el de repartir se refiere a un aspecto de necesidad económica, o de alimento, o de vestido, o de vivienda. Dice hágalo con liberalidad, es decir, hágalo sin tener reservas en su corazón. Si yo soy una persona que ve las necesidades de los demás y siento carga por ellos, entonces hazlo sin contenerte. Sírveles, dales. Si tú ves la necesidad en los demás y tú sientes que puedes ayudarles, hazlo sin reparos, sin contenerte. Da a los demás, sirve a los demás. No lo hagas por buscar beneficio propio, no lo hagas con reservas. No, es que sí veo necesidades, pero es que son mis cosas, ¿no? Oye, veo que el hermano fulano tiene carro, no tiene carro, yo tengo 5, pero veo que sí lo necesita, pero pues es que son mis cosas, ¿no? Bueno, si Dios te pone esa necesidad en ti, dice Pablo, hazlo con liberalidad, no con reservas. Despréndete. Aprende a desprenderte, dice el Señor otra vez, ocúpate en mi reino y yo te daré todas las otras cosas. Es decir, si yo de repente me desprendo porque veo necesidad, hazlo con liberalidad, sabiendo que Dios va a suplir para ti. No te preocupes por eso. Dice el que preside con solicitud, es decir, el que dirige, hágalo propiamente. Hágalo con conciencia, con inteligencia, con premura, con disposición. Habrá quienes, hermanos, sepan administrar a la iglesia, sepan dirigir a la iglesia y tal vez no tienen otros dones, pero pueden tomar buenas decisiones para la iglesia, saben escoger bien. Entonces ellos tienen que hacerlo con solicitud, es decir, con disposición. Si yo detecto que tengo ese servicio, entonces tengo que estar en la disposición de hacerlo, porque la iglesia lo necesita. No con pesar en mi corazón de, ya tengo que hacer esto, ¿no? ya tengo que ir a la iglesia a tomar, a ir a la junta, ya tengo que tener el Zoom, ¿no? Para administrarme con los varones, ¿no? Es que ya tengo. Pues eso no es estar con solicitud, eso es hacerlo con pesar en el corazón.
el que preside, el que es bueno para administrar la iglesia, tiene que hacerlo con una disposición, con alegría en su corazón de decir, bueno, vamos a meter las manos, ¿no? para la obra del Señor, es lo que quiero hacer. Voy a ir dando cierre porque me estoy quedando sin voz. Dice, el que hace misericordia con alegría. Y yo creo, hermanos, y lo voy a decir aquí en el púlpito, que yo creo que este es tal vez uno de los dones que más necesidad tenemos y que yo sé que lo tenemos. Pero la misericordia, hermanos, es el actuar en favor de otras personas que tienen algún problema. Es el sentir carga por los otros. Y todos, hermanos, deberíamos de tener algo de esto. Qué poco de repente podemos ser empáticos con los demás, tan desinteresados por la vida de los demás, que no nos interesa si pasan por dolor, por sufrimiento, por problemas, por pecados, por tentaciones, por padecimientos, por tribulaciones. Hermanos, ¿cuántos de verdad podemos decir que conocemos al que está sentado al otro lado? Que nos interesa su vida. Y tal vez no debería de ser ese el motivo por el que las personas se van. También lo hacen por un mal entendimiento. Pero yo sí he escuchado muchas personas que dejan de asistir a una iglesia por decir, nadie se interesa por mí. Falleció mi mamá, falleció mi papá, falleció mi hermano, y los hermanos ni siquiera me hablaron. Perdí mi casa, perdí mi trabajo, me diagnosticaron una enfermedad y nadie vino a orar por mí. Eso sí lo he escuchado, hermanos, muchas veces. No de aquí, pero sí de otros lugares. Y es terrible, hermanos, eso. Hay personas que Dios les da este don grandemente, ¿no? Y son personas que constantemente le hablan a los demás para saber cómo están. Son personas que tienen ese don específico. Pero yo creo que todos deberíamos de procurar un poco ser así. Todos deberíamos de procurar un poco conocer a los demás, preocuparnos por los demás, y lo digo también para mí mismo. Y hacerlo con alegría. Es decir, en el relacionarnos con los hermanos, deberíamos de encontrar placer para nuestra vida. En estar con los que sufren, en llorar con los que lloran, en padecer con los que padecen, deberíamos encontrar nosotros felicidad. En estar con los hermanos. Y yo otra vez les repito, la iglesia necesita eso. Y la cuestión es que aquí está. Pero si no está pasando, si en el presente no está sucediendo así, es porque nosotros mismos no estamos haciendo caso. Y a veces demandamos de Dios, no, Señor, mándanos más personas, no, porque no hay quien sirva. Y el Señor tal vez nos puede contestar, yo ahí los veo. Señor, mándanos a lo mejor no más personas interesadas en enseñar a otros, en predicar a otros. Y el Señor dice, pues es que ahí están. Ahí están las personas. Los dones yo los di, no los quieren usar. Sí. Entonces, hermanos, la invitación esta mañana es a eso. No les puedo decir yo qué don tienen o qué dones tienen. A lo mejor en algunos de ustedes ya hemos identificado cosas, pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros personalmente, en nuestro cuarto de oración, en nuestro tiempo de oración, preguntémosle a Dios, Señor, yo soy parte de esta iglesia y yo quiero servir en algo. Enséñame tú en qué. O yo les cambio la pregunta. Tal vez ya han visto la necesidad en la iglesia. Tal vez ustedes ya saben cuál es la necesidad. ¿Qué han hecho para suplir la necesidad? Que tal vez ahí está la respuesta.